Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 24 de julio del año 2022. Vamos a empezar con esta revisación de los eventos semanales y su interpretación. Primero que nada, inseguridad pública. Un tema crucial para la seguridad e inseguridad pública es que cuando alguien es presentado frente a la justicia tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente. Bueno, el tema es que las personas pobres tienen solamente 285 defensores públicos, siendo que hay cerca de 200.000 consultas al año. Hay una desproporción terrible porque no es tampoco una cosa de, bueno, tal persona apareció, viene un defensor, lo trata y ya terminó con una consulta. No, el tema es que hay obviamente que dar un seguimiento. Ese caso va a tener una cantidad de instancias. Entonces, esto es algo realmente grave que fomenta la injusticia en contra de las personas menos favorecidas. 3 personas en una panadería del barrio de Sayago capturaron a otra persona, en este caso es un argentino, actor, que había venido a Uruguay, después quedó sin trabajo, se puso a trabajar en una panadería y lo acusaron de robar dinero, robar armas, etc. Y hay otras versiones por ahí que se pueden encontrar en las redes, pero no me consta que estén publicadas en medios de prensa, por lo cual las dejo de lado. Lo cierto es que esta persona fue sometida a humillaciones, tortura, privación de la libertad. Bueno, estas 3 personas que cometieron esos terribles actos, por suerte, han sido imputadas y esperemos que la justicia haga su trabajo a su respecto. 2 personas murieron en Cardona en un incendio que ocurrió en un residencial de ancianos en aquella localidad, un residencial de ancianos que no tenía la habilitación correspondiente. Fiscalía pidió el archivo de la causa que trataba los casos de espionaje durante la democracia. Esto lo hizo Fiscalía porque el plazo de prescripción de los delitos cayó. ¿Qué significa esto? Todo delito en el código dice tal tipo de delito se puede perseguir durante tantos años. ¿Cuál es la explicación? Porque si alguien cometió un delito, el mal acto dura y trae consecuencias para siempre. Sin embargo, todos los códigos penales tienen un tiempo de prescripción, excepto con algunos delitos que se llaman imprescribibles, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. La razón es que cuando pasa mucho tiempo pueden haber tergiversaciones de pruebas, etcétera, cuestiones que saben los juristas y que está bien que haya una prescripción. Por eso la justicia no alcanza con que sea actuante, tiene que ser actuante pronto en el tiempo, porque de lo contrario deja de tener sentido y ocurren estas cosas, como que personas responsables, culpables por esto, nunca van a poder ser juzgados por lo que hicieron. Bueno, por otro lado, 2 policías fueron imputados en el departamento de Rocha por abuso de funciones y encubrimiento. Estos 2 agentes denunciados por un adolescente de 16 años, lo insultaron, lo maltrataron, le rompieron una moto que él tenía y bueno, todo esto es obviamente algo muy desagradable y negativo. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una ley que era la que establecía que los jueces para ascender tenían que hacerlo mediante concurso obligatoriamente. Yo no conozco las características de las razones por las que dicen que es inconstitucional, pero en principio me parece que realmente todo funcionario público para ascender debería contar como mínimo con un concurso. Si no, no debería ascender. Así que verdaderamente me llama la atención y me apena esta noticia. Por otro lado, hubo una explosión en el barrio de Villa Biarritz. Hay 3 personas heridas de gravedad, hay otras con heridas menores. El edificio donde ocurrió la explosión, que fue accidental, tiene algunos daños que tienen que seguirse evaluando porque en el momento no había riesgo de un derrumbe, pero
hay que ver si más adelante no podría agravarse la situación. Eso lo estarán analizando ingenieros y otras personas con mayor conocimiento del asunto. Por otro lado, una funcionaria del municipio de Parque del Plata fue agredida física y verbalmente por el diputado Lerete del Partido Nacional, departamento de Canelones. Hay algunas versiones que dicen que Lerete ahora no es diputado, sino que está en un cargo de otra naturaleza. Yo eso no lo chequeé, no aparece en las versiones de prensa que yo leí, sigue diciendo que Lerete es diputado, así que a eso me atengo. Es un episodio donde hay un cierto club que está casi en la Rambla. Hace muchos años que hay un contencioso al respecto del local de ese club. Ese local, según algunas versiones, se había transformado en una boca de venta de drogas en cierto momento, y a raíz de distintas cuestiones se lo estaba por desalojar. Este proceso, este intento de realizar tal cosa, llevó a que se hiciera una audiencia pública para explicar las cosas. Había una persona haciendo uso de la palabra, un vecino de Parque del Plata, y el diputado Lerete lo interrumpió de mala manera, se puso a hablar encima, la funcionaria lo corrigió, le dijo que estaba fuera de orden, él le dijo a la funcionaria cállate la boca y la empujó. Esas serían las condiciones de amenaza verbal y las condiciones de violencia física, ante lo cual hubo gente, ante el empujón, que salió a defender a la funcionaria. Lerete terminó denunciando a quien habría defendido a la funcionaria denunció a Lerete. La justicia ha establecido en principio una orden de restricción en contra del Lerete. Esperemos que esto continúe y llegue a determinarse realmente qué es lo que pasó. Vamos a ver noticias que tienen que ver con derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está realizando una búsqueda de restos de desaparecidos en el predio donde estuvo el centro de detención clandestino 300 Carlos, un lugar de horribles crímenes contra la humanidad perpetrada por los genocidas de la dictadura cívico-militar. Hay algunos testimonios que han recabado y entonces en base a eso se están realizando excavaciones para ver si se encuentran esos restos. El ex militar Juan Rebollo ha sido encausado, se ha comenzado el proceso judicial por el asesinato de las llamadas muchachas de Abril. Hay otras dos personas que también estaban en ese proceso judicial, pero murieron durante el proceso y entonces no han... no va a seguirse el caso en contra de esas personas. Por eso también la justicia, para que sea tal, debe llegar a tiempo. Noticias de política muy corto esta semana porque hay mucha bla 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 de si esto va a ocurrir, si la rendición de cuentas esto o aquello. Yo trato de atenerme a los hechos, a lo que pasa. Hay mucha prensa en Uruguay que es prensa de declaraciones. Fulano dijo, Vengano dijo, Perengano quiere hacer, etcétera, etcétera. No. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, la comisión del Senado votó que el proyecto de tenencia compartida, ese proyecto que vulnera los derechos de niños, niñas, niñes y adolescentes y que desprotege también a sus madres, favoreciendo a personas abusadoras. Este proyecto va a ir al Pleno del Senado el día 2 de agosto. Bueno, vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. 160.000 personas de Uruguay viajaron durante las vacaciones de julio a la Argentina, en un ambiente que la diferencia de cambio con el país vecino favorece ir y gastar allá. Esto se tradujo a su vez en mucho menores ganancias para el sector turístico, que ya viene mal. Yo hace tiempo que vengo hablando, los que me siguen de hace tiempo lo saben, de que el turismo nunca va a volver a ser lo que fue, puede recuperarse, pero no a los niveles que tuvo. Eso es lo que dan los análisis internacionales, y entonces no hay que extrañarse de que estas cosas pasen y hay que ir pensando en otras soluciones a problemas que
no van a tener vuelta. Por otro lado, recuerdan el problema de cómo van a financiar el fideicomiso para acabar con los asentamientos. Bueno, el gobierno dice que va a salir a buscar préstamos internacionales para resolver ese problema financiero. Datos que tienen que ver con encuestas de la Usina de Percepción Ciudadana publicados por La República son los que vienen ahora. El 61% de los uruguayos están a favor de firmar algún tipo de TLC con China y el 64% de los uruguayos están en contra de que el gobierno no le dé más dinero a la Universidad de la República. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la actividad sindical. La UNATRA, o sea, el Sindicato de los Trabajadores Rurales, salió a criticar la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que hace que el registro de aplicación de agrotóxicos, o sea, un registro donde hay que anotar quién y dónde utilizó agrotóxicos, bueno, que eso el Ministerio de Ganadería dijo, eso tiene que ser opcional, lo dejamos dentro del ámbito de la libertad responsable de ese disparate, ¿no? Bien, si se hizo un registro, si se votó eso en una ley, es para que se aplique, para que haya un control. Muy bien, de una forma que va en contra de lo que sería el mejor interés de la naturaleza y sobre todo de los trabajadores rurales y de los habitantes de esas zonas, este gobierno ha hecho una flexibilización más, permitiendo que vayan a registrarse los que tengan ganas. Esto desprotege a los trabajadores, denuncia este sindicato, y también hace retroceder los criterios de regulación de uso y manejo de agrotóxicos. Los trabajadores de la industria láctea, a pedido de la Cámara Empresarial, que les pidió un par de días para tratar los pedidos, dejaron hasta el viernes sin efecto los paros. No encontré noticias del viernes o días posteriores que digan qué fue lo que pasó. Tal vez hayan vuelto a negociar o hayan pospuesto la negociación. A veces cuando las noticias son buenas no las publican. Tal vez haya habido un arreglo, no lo sé. Si sale la publicación después, la vamos a comentar la semana próxima. Por otro lado, ¿recuerdan el aumento del 2,5% que pidieron y les dieron a los policías? Bueno, los operadores penitenciarios, esto es, personal del Ministerio del Interior, pero no personal policial, están reclamando que se les dé también a ellos ese aumento y también piden que el Ministerio del Interior les pague las horas extras. Mirá vos, el Estado no paga las horas extras, qué mal. Además piden que les den viático de transporte, porque los policías con su uniforme pueden viajar gratuitamente. Estos otros no son policías y no viajan gratuitamente y hay una disparidad con otros trabajadores del mismo ministerio. El sindicato policial salió a decir que lo que ellos pidieron es para todos los trabajadores del Ministerio del Interior, no solo para los policiales, y que por tanto le corresponde también y que el ministerio deberá ver cómo brindarle más a los trabajadores más sumergidos. Finalmente, el frigorífico Canelones anunció que a partir de agosto va a enviar 700 trabajadores a seguro de paro por fin de zafra. Podrían ser 4 o más semanas durante las cuales estos trabajadores no van a estar trabajando. Noticias que tienen que ver con la educación. Los consejeros estudiantiles y docentes que tienen, entre otras cosas, dentro del gobierno de la educación, que ver con los temas tienen que tratar con los temas de transformación de la currícula que se está planteando por parte de este gobierno, han manifestado claramente que lo que se está haciendo es un avasallamiento a la política de participación, un avasallamiento al intercambio, un avasallamiento por parte de las autoridades del gobierno de coalición de los aportes colectivos. Plantean que este proyecto que plantea el gobierno tiende al desmantelamiento de las estructuras académicas y a la sustitución de la ocupación de los cargos mediante concursos para ir hacia la colocación directa de personas, o sea, gente puesta a dedo. Por otro lado, se reveló que el documento base de la transformación curricular que este gobierno plantea resulta que, tarán, es un plagio. Lo copiaron de un proyecto similar argentino. Por un lado, no debería llamar mucho la atención, porque todos estos proyectos tienen una, podríamos decir,
paternidad colectiva, en mecanismos internacionales amparados por proyectos neoliberales, pero en este caso fueron tan descarados que lo copiaron tal cual. Muy bien, vamos ahora a temas que tienen que ver con la salud. En este tema la ONU reveló información que dice que durante la pandemia la expectativa de vida al nacer en Uruguay se redujo en 3 años y que también bajó la población total del Uruguay. Cuando se habla de que baja la población, surge el tema de si nacen muchos, nacen pocos y todo ese tipo de asuntos. Las cuestiones demográficas tienen que ser vistas de una forma diferente a como la veíamos antes, a como antes la analizábamos. Primer cosa, la población mundial, que en lo que fue el siglo XX, en el siglo XIX, XX y lo que va del XXI tienen una línea de crecimiento alto, ya ha comenzado a decrecer esa línea de crecimiento alto. Se calcula que sobre la última parte de este siglo se va a estabilizar la población mundial en aproximadamente unos 10.000 millones de habitantes. Hay que tener en cuenta que hace solamente 60 años la población del mundo era de 4.000 millones de habitantes, ahora es el doble. Muy bien, eso se va a estabilizar en 10.000 millones. Algunos países empezaron a estabilizarse antes e incluso han comenzado a retroceder en su cantidad de habitantes. Países como Alemania o Italia me vienen a la cabeza. Uruguay también ha comenzado a enlentecer el crecimiento ya hace muchísimo tiempo y a disminuir el crecimiento vegetativo, esto es, la sustitución de nacidos versus personas muertas. Pero el crecimiento no es solamente el crecimiento vegetativo. Nosotros podemos y deberíamos buscar atraer inmigración. Hay muchas personas en otros países, en África, en Asia, en otros países de Latinoamérica, personas con situaciones que la nuestra comparativamente, incluso ahora, es mejor. Bueno, traer de que vengan, no como quiere este gobierno, que lo que quiere es hacer venir a los argentinos ricos, no, hacer venir a los trabajadores, para que con los trabajadores aquí podamos salir adelante, de la misma manera que fueron los trabajadores que vinieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los que ambientaron con su trabajo muchas de las realizaciones sociales y políticas que ocurrieron luego durante el siglo XX. Por otro lado, dentro de este mismo marco, aparentemente el 60% de los jóvenes uruguayos tiene en su pensamiento la posibilidad de emigrar especialmente a Europa. Hay en esto también que ver que también hay estudios demográficos, incluso algunos publicados en libros de historia, que no son nada nuevos. Por ejemplo, Valle, los estancieros y el Imperio Británico de Barrami Nahum, que se publicó en principios de los años 80, donde se muestra que cada tanto tiempo en Uruguay hay una expulsión de población. Hay gente que emigra. Yo he realizado una observación no científica de que estos ciclos de expulsión tienen una relación muy fuerte con los ciclos de crisis económica en Uruguay que más o menos se repiten cada 20 años. Por ejemplo, años 60, años 80 y ahora. Cada 20 años se produce una crisis económica, cada 20 años se produce un ciclo de expulsión de uruguayos hacia el exterior. Por otro lado, se reveló que la primera causa de muerte entre personas no vacunadas fue justamente el COVID-19 y que no existe información de que nadie haya muerto por la aplicación de vacunas en contra del COVID. Los cirujanos pediátricos están indicando que por falta de voluntad política no se están instalando centros de atención en el interior, cosa que es muy grave. Finalmente, cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Tenemos que vecinos de Villa Serrana están denunciando la tala de monte nativo, contaminación de cuerpos de agua y la falta de controles por parte de la Intendencia Municipal de La Valleja, que dice que ellos quieren que se cree conciencia. La conciencia no salva vidas, la conciencia no salva árboles, la conciencia no salva el ambiente. Lo que nos salva son las acciones concretas. Muy bien. Otro lugar donde también hay problemas, tala de árboles y saqueo de arena, es en el arroyo El Potrero, en el departamento de Maldonado. Por otro lado, Uruguay cayó 18 puestos en el índice que elabora la Universidad Estadounidense, el MIT, es el índice de futuro verde, es un índice sobre el cuidado de la naturaleza y políticas ambientales.
Por último, tenemos que se realizó un estudio con radiocollar, o sea, a venados de campo les pusieron un collar para estudiar su vida y demás en el departamento de Rocha, y vieron que la situación es sumamente crítica, es claramente regresiva con respecto a cómo estaban estos animales, y bueno, se supone que en el resto del país también el estudio fue hecho en Rocha, así que es una cuestión que deberíamos preocuparnos y que debería buscar resolverse. Bueno, ha sido todo por esta entrega. Nos vemos la semana próxima.